Bienvenida, bienvenido. Hoy nos vamos a sumergir en un concepto que, de entrada genera un rechazo casi instintivo. Es la idea de negarse a uno mismo. Uf, Solo con oírlo, a mí al menos, me vienen imágenes de una vida gris, de anulación personal, no sé. es que choca frontalmente con casi todo lo que nos dice la cultura actual, ¿no? Sé tú mismo, persigue tus sueños, sé el prota de tu historia. Y esta frase parece que va en la dirección, pues, exactamente opuesta. Justo. Y lo interesante es que la fuente que analizamos hoy, un texto bastante reflexivo, no ignora esta incomodidad. De hecho, parte de ella. Reconoce que suena a apagar la vida, a renunciar a los planes, a la alegría incluso. Pero enseguida propone un giro radical. No, lo plantea como una lucha de poder mucho más íntima, mucho más fundamental. La imagen que utiliza es muy potente y creo que va a ser nuestra guía hoy. El conflicto es entre dos tronos, el de Dios y el mío propio. Y esa es la idea que vamos a desgranar. No se trata de dejar de existir, sino de algo mucho más concreto. Dejar de ser el centro del universo. Nuestra misión aquí es entender qué significa, según esta fuente, pasar de usar el ¿qué quiero yo? Como brújula, Ajá. a guiarse por un ¿qué quiere Dios? Y el texto añade un matiz que es donde reside toda la dificultad, claro. Hacerlo incluso cuando esa respuesta choca de frente con nuestros impulsos, con nuestro orgullo o con nuestros propios plazos. Ahí es donde la teoría se convierte en una realidad a veces muy complicada. Desde luego. Vale, pues vamos a meternos en faena. El primer gran argumento que se nos presenta es que esta negación no busca aniquilar nuestro propósito, sino purificarlo. A primera vista suena contradictorio, como se purifica algo quitándole el motor, que soy yo. A ver, la explicación que se da es que mientras el yo ocupe el trono, todos nuestros planes, incluso los más nobles y altruistas, acaban girando en torno a nosotros. El texto da ejemplos muy claros. La búsqueda de reconocimiento, la necesidad de control, la obsesión por la seguridad, la sed de aprobación. Claro, que son deseos legítimos. Son legítimos, pero cuando el yo manda, se convierten en el fin último. Entiendo. Es como si, aunque la fachada sea un proyecto para ayudar a otros, en el fondo la pregunta que nos mueve es ¿cómo me hace ver esto a mí? O ¿qué seguridad me aporta esto a mí? Exactamente. Se crea una dinámica donde, en el fondo, usamos a Dios como un medio para nuestros fines. Hay una frase en el texto que lo clava, es de una honestidad brutal. ¿Cuál? Dice, Señor, bendice lo que ya decidí. Uf. Es la oración de un jefe, no de un seguidor. Se le pide a Dios que sea el patrocinador de un proyecto que ya hemos diseñado y aprobado nosotros. Visto así, el concepto de negarse a uno mismo cambia. No es no tener planes, sino estar dispuesto a que te los cambien. Es rendirlos. Ahí está el matiz crucial. Rendir no es sinónimo de abandonar. Es un acto de confianza. Significa permitir, y el texto lo dice así, que una voluntad superior redefina los motivos, corrija el rumbo o cambie los tiempos. Pero el autor va un paso más allá, y aquí es donde la cosa se pone realmente dura. Dice que, si es necesario, esa voluntad superior puede llegar a derribar lo que construimos, para que no se convierta en un ídolo. Sí. Eso, sinceramente, suena aterrador. Choca con cualquier idea de progreso o de esfuerzo personal. ¿Por qué una medida tan drástica? Es la parte más difícil de asimilar, sin duda. La justificación que ofrece el texto es que a veces estamos tan identificados con nuestros proyectos que se convierten en nuestra identidad, en nuestra fuente de valor. Y en ese punto, el proyecto ya no es un proyecto, es un ídolo. Y la lógica que se sigue es que un ídolo siempre acaba por esclavizarnos. Y justo después de esa idea tan fuerte, viene la que para mí es la frase central de todo el análisis. A ver. A veces Dios no está rompiendo el sueño, está rompiendo el dueño del sueño. Es una frase que te obliga a pararte en seco, porque implica que cuando un plan fracasa, quizás el problema no era el plan, sino la soberbia o la dependencia que habíamos puesto en él. Nos fuerza a preguntarnos qué es lo que realmente se está rompiendo en mí cuando las cosas no salen como quiero. Mi sueño o mi orgullo. Claro. Mi plan o mi necesidad de control. Y esto conecta directamente con la siguiente distinción que hace el texto. La diferencia abismal entre desear algo y exigirlo. A ver, explícame eso, porque en la práctica pueden parecer muy similares. El texto los diferencia por la actitud del corazón.
El deseo, tal como se describe, se expresa en confianza. La fórmula sería algo como: Señor, anhelo esto con todas mis fuerzas, pero confío en tu sabiduría y en tus tiempos, incluso si la respuesta es no. Hay una sumisión, una apertura. Mientras que la exigencia es un contrato con condiciones. Exacto. La exigencia revela quién manda de verdad. Es un ultimátum. Señor, si no me das esto, entonces... Ese entonces. Y ese entonces es una amenaza velada. Entonces dudaré de ti, me enfadaré, te abandonaré. Cuando se exige, Dios deja de ser Señor para convertirse, y esta es otra expresión potentísima del texto, en un patrocinador de caprichos. Un patrocinador de caprichos. Es muy gráfico. Y el texto advierte que esta dinámica no crea discípulos, sino algo que llama consumidores espirituales. Un término que define perfectamente a quien se acerca a lo espiritual buscando un producto. Paz, prosperidad, soluciones rápidas. Siguen a Dios mientras les sea útil y no pidan nada que altere su comodidad. Pero el texto es tajante aquí. El choque es inevitable, porque o Dios es Señor o es empleado. Claro. Y no parece estar diseñado para ser un empleado. Claro. Y esta lucha por ver quién es el Señor no es un evento único, ¿verdad? No es una decisión que tomas un día y ya está. El texto lo describe más bien como una batalla diaria, una guerra de trincheras, y coloca un símbolo muy concreto en el centro de ese campo de batalla: la cruz. Sí, y es importante entender cómo se presenta la cruz aquí. No es solo un símbolo religioso o una pieza de joyería. El autor la describe como un veredicto sobre nuestra vieja forma de vivir, sobre esa voz interior que, como se explica, siempre pide la última palabra, que necesita tener el control, que quiere seguridad antes que obediencia. Es decir, la cruz no viene a dialogar con mi yo. No. Viene a sentenciarlo. Esa es la idea. La frase que se usa es muy, muy directa. La cruz no me mejora un poquito. La cruz declara que mi naturaleza de yo primero tiene que morir. ¡Wow! No habla de una reforma, sino de una ejecución. Es un concepto radical. Y no hay que pasar por alto que el texto subraya que esto duele. No es una metáfora poética. Es un proceso doloroso. Insiste mucho en eso. El yo no se rinde con argumentos lógicos ni con debates teológicos. El texto dice: se rinde cuando es destronado. Se rinde cuando es destronado. El ego no se convence, se somete. Y ese destronamiento ocurre en el día a día. Dos voluntades no pueden gobernar a la vez. No hay un trono con dos asientos. Y aquí es donde todo esto aterriza en la vida real. Porque una cosa es hablar de tronos y de morir al yo, y otra es ver cómo se manifiesta eso un martes por la mañana. El autor da una lista de ejemplos muy concretos de dónde se libra esta batalla. Sí, y son ejemplos en los que creo que cualquiera puede reconocerse. El primero: cuando nos contradicen y el orgullo salta como un resorte para defenderse y tener la última palabra. Sí. Ahí se disputa el trono. Otro: cuando tenemos que elegir entre nuestra comodidad y hacer lo que se nos pide. Situaciones cotidianas. Pedir perdón, por ejemplo. Eso es un golpe directo a la línea de flotación del ego. Totalmente. También se menciona el tener que decir no a algo que nos atrae muchísimo pero que sabemos que nos desvía. O, al contrario, cuando un plan en el que hemos puesto todo nuestro esfuerzo se derrumba y la única opción que queda es confiar sin entender por qué. Hay el yo. Hay el yo que necesita control, sufre una derrota tremenda. El último ejemplo que da me parece muy sutil pero muy revelador. ¿Cuál? Ser fiel en una tarea que nadie ve ni aplaude. Buah, es que ahí no hay recompensa para el ego, no hay likes, no hay reconocimiento. Solo hay obediencia. Y la conclusión a la que llega el texto después de esta lista es brillante por su simplicidad. ¿Y es? El trono se nota en las reacciones. Ah, claro. No en nuestras grandes declaraciones de intenciones, sino en nuestra respuesta instintiva cuando la vida nos presiona. De acuerdo. Si aceptamos todo esto, la pregunta inevitable es: ¿y cuál es el resultado? Porque a primera vista parece una receta para una vida de frustración y pérdida. Pero, paradójicamente, el texto argumenta que es el único camino hacia la verdadera libertad. ¿Cómo se sostiene esa paradoja? Se sostiene desmontando la falsa promesa de libertad que nos hace el yo. El yo promete que seremos libres si hacemos siempre lo que queremos. Pero, según el autor, esa es la mayor de las trampas, porque nos convierte en esclavos de nuestros propios apetitos. Y da una descripción clínica de esta tiranía. El yo nunca se sacia.
Siempre quiere más, siempre se ofende, siempre compite, siempre se compara, siempre se justifica. Es una vida agotadora. Como correr sin fin en una rueda de hámster, persiguiendo una zanahoria que siempre está un poco más lejos. Justo, esa es la imagen. En cambio, cuando el otro trono es el que está ocupado, cuando Dios gobierna, el texto afirma que no desaparece la vida, sino que aparece la vida ordenada. Vida ordenada. Sí, el corazón aprende a descansar, porque ya no carga con el peso insoportable de tener que controlarlo todo. Las decisiones se vuelven más limpias porque el filtro deja de ser el interés propio, y el propósito de la vida se vuelve más grande que nuestro pequeño ego. Entiendo el argumento, pero ¿no hay un riesgo aquí? ¿El riesgo de que esta idea se malinterprete como una anulación de la personalidad? ¿O incluso que justifique dinámicas de abuso donde se exige una sumisión poco sana en nombre de negarse a uno mismo? Es un riesgo real y una objeción muy importante. El texto no aboga por convertirse en un autómata sin criterio. La vida ordenada no es una vida sin personalidad. Se trata de que esa personalidad, con sus dones y pasiones, esté al servicio de un propósito mayor que la autoglorificación. Vale. El texto lo resume en una frase preciosa. Negarse a uno mismo no es perderse, es ser encontrado en el lugar correcto. Ser encontrado. No es borrar quién eres, es encontrar tu sitio en un diseño más grande. Incluso el sufrimiento, en esta lógica, deja de ser un absurdo para convertirse en una escuela. Y esto no se queda solo en lo individual. El texto lo proyecta a la comunidad, a la iglesia. Es un punto clave. El argumento es que si Dios nos diera automáticamente todo lo que nuestro yo le pide, no nos estaría amando, estaría alimentando a un monstruo. Claro. Y un colectivo de egos fortalecidos, de consumidores espirituales, crea lo que el texto llama una comunidad autocomplaciente, frágil, orgullosa e impaciente. Una comunidad así sería incapaz de cumplir su misión en el mundo, me imagino. Totalmente incapaz, porque su misión, según se describe, es precisamente la antiego. Se habla de la Iglesia no como un club de satisfacción personal, sino como un cuerpo llamado a amar cuando cuesta, a servir cuando nadie aplaude, a perdonar cuando el orgullo grita venganza y a permanecer fiel cuando el corazón pide huir. Una comunidad así. Una comunidad así solo puede existir si el que gobierna en cada corazón no es el yo. Para que no nos quedemos en la teoría, el texto propone un resumen muy práctico, casi un test, para ver quién ocupa el trono. Sí, lo condensa en dos frases que son como dos declaraciones de intenciones opuestas. La primera es la del vivir para mí, que se traduce en esta oración. Dios, acompáñame en mis planes. Dios como mi copiloto de lujo, yo marco el destino y Él se encarga de que el viaje sea cómodo. Esa es la idea. En cambio, la postura del vivir para Él se resume en esta otra oración. Señor, llévame a tus planes, aunque me cueste. La diferencia es abismal. Totalmente. Y para que nadie piense que esto es una especie de programa divino o de sufrimiento por sufrimiento, el autor añade una aclaración final que es fundamental. A ver. No es que a Dios le guste frustrarnos, la razón es otra. Nos ama tanto que no nos deja quedarnos pequeños. O sea, el crecimiento duele. El crecimiento duele, y el texto sugiere que Dios está más interesado en nuestro crecimiento a largo plazo que en nuestra comodidad constante. Al final, después de todo este recorrido, volvemos a la imagen del principio, los dos tronos, la elección de quien ocupa el centro de mando de nuestra vida. Efectivamente, toda la reflexión se destila en una pregunta final que el texto describe como simple y brutal. No es una pregunta sobre teología abstracta, sino sobre gobierno práctico en el día a día. La pregunta que nos sitúa a todos, según la fuente. Y la pregunta es simplemente, ¿quién manda aquí? Directa y sin rodeos, y las implicaciones, según se concluye, son inevitables. Son dos caminos que se bifurcan. Si mando yo, Dios será un recurso, un amuleto, un consultor al que acudo cuando me conviene. Si manda Él, entonces el gran aprendizaje de mi vida será obedecer, especialmente cuando no entiendo o no me conviene. No hay una tercera vía. El texto es muy claro en que no la hay. No hay un gobierno de coalición. Parece que no. La conclusión es tajante. O vivimos para Él o vivimos para nosotros. Las dos cosas no caben en el mismo corazón sin guerra. Esa guerra interior. Esa tensión, esa guerra interior es la señal de que la cuestión del trono todavía no está resuelta. Y al cerrar este análisis, quizás la reflexión que nos deja el texto es que esa guerra no se libra en grandes batallas épicas, sino en las escaramuzas más pequeñas y ocultas de un día cualquiera. Si la verdadera batalla es por el trono, ¿qué aspecto tiene esa lucha en la elección de una palabra en lugar de otra durante una discusión? ¿O en un pensamiento de envidia que nadie ve?
¿O en una pequeña renuncia anónima por el bien de otro? Quizás es ahí, en lo invisible, donde día a día se decide quién está sentado en el trono. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, hasta pronto.